El millonario con fe observa a la mendiga vender su anillo por leche y Dios interviene. Era un día gris en Madrid, con nubes que parecían a punto de estallar en llantos. Sofía Martínez, una joven madre soltera de 26 años, caminaba por las calles empedradas de la capital española, un bebé de 3 meses en sus brazos. Mientras la multitud la ignoraba, su corazón latía con fuerza, pesado por una mezcla de desesperación y determinación. Tenía que vender el anillo de su abuela, un hermoso legado brillante que algún día había simbolizado amor, pero que hoy significaba supervivencia. Con un nudo en la garganta, entró en una joyería que brillaba como un diamante en el centro de la ciudad. Al cruzar el umbral, el aire cambió. La lujosa decoración, las vitrinas llenas de joyas deslumbrantes, todo parecía recordarle su realidad aplastante. Miró a su alrededor con ojos ansiosos. Un hombre mayor, con una mirada penetrante y chamuscos de sabiduría en la piel, la observó desde detrás del moho, sin que ella lo supiera. Esto sería el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. «Entiendo», respondió Miguel. Su voz era suave pero autoritaria. «Pero aquí no compramos joyas solo por el valor monetario. Hay algo especial en ti. ¿Por qué no trabajas aquí? Podrías ayudarnos a salir de apuros». Sofía se quedó atónita. ¿Trabajar en una joyería de lujo? El miedo y la incertidumbre la invadieron, pero bajo la presión de la necesidad, aceptó. Con cada día que pasó, comenzó a descubrir su pasión, conectando con los clientes, contando historias sobre las joyas que vendían. La gente se sentía atraída por su autenticidad, y su determinación de salir adelante por su hijo brillaba más que cualquier joya en la tienda. Sin embargo, un mes después, el canto de una campanita en la puerta la sacó de su trance. Entró un hombre elegante, alto y con una presencia que demandaba atención. Era un conde. Y cuando su mirada se posó en el anillo que había vendido, el mundo de Sofía se paralizó. ¿Eres tú Sofía Martínez? Con un gesto que parecía choreografiado por el destino, reveló que ella era su sobrina, la heredera de una considerable fortuna. Sofía sintió que las paredes de la joyería se cerraban a su alrededor. La riqueza que había soñado estaba ahora a sus pies, pero también la presión aplastante de una elección crucial. Debía abandonar la vida que había comenzado a reconstruir. Con una determinación naciente, aceptó su herencia, pero con una condición: crearía una fundación para ayudar a otras madres solteras en honor a su abuela. Mientras su fundación comenzaba a florecer y su joyería se convertía en un símbolo de altruismo, Sofía se dio cuenta de que sus decisiones empezaban a renacer entre las sombras del pasado. La conexión con Miguel crecía, y a cada paso que daba, la vida que había creado se iba entrelazando con su nuevo legado. Pero la pregunta seguía allí, en la oscuridad. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar Sofía para proteger a su hijo y a aquel? Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras el murmullo de la gente se desvanecía a su alrededor, Sofía sentía un torbellino de emociones. Aceptar su herencia era un acto de esperanza, un paso hacia un futuro en el que podría dejar de preocuparse por la supervivencia. Con esa decisión, la vida parecía sonreírle por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, en el fondo de su ser, las dudas persistían. La mirada profundamente intensificada del conde hacía que su corazón latiera más rápido. Algo no estaba bien. El ruido de la joyería pareció desvanecerse mientras Sofía trataba de asimilar la nueva realidad. Miguel, siempre atento, notó su inquietud y se acercó.
Pero en ese momento el ambiente cambió drásticamente. La puerta. Sus ojos buscaban a alguien y su mirada se detuvo en Sofía. «¡Sofía!», gritó, con una voz temblorosa. «Tienes que salir de aquí. Es un engaño». La conmoción en el aire era palpable. Miradas de curiosidad y preocupación se transformaron en un mar de murmullos y miradas incrédulas. El conde se detuvo, su rostro ahora visible en el desconcierto. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, y una sombra de furia se asomó en su rostro. La joven se acercó, sin perder de vista al conde. Su voz se volvió un susurro, pero el pánico que emanaba era inconfundible. «Tu madre no está muerta, Sofía. Te han mantenido alejada de ella. Es un plan. Este hombre dudo de sus intenciones». Las palabras de la desconocida calaron en Sofía como un rayo. Todo su mundo se tambaleó. La historia que había construido sobre su familia, la que había sido su salvación, de repente se volvió un castillo de naipes listo para desmoronarse. Miguel, con su mirada benigna, ahora parecía un extraño. «Eso no puede ser cierto. Mi madre». Sofía se sintió atrapada en un laberinto de confusión y rabia. «Siempre me dijeron que había fallecido». La mujer la miró intensamente, sus ojos implorantes. «Te lo juro. He estado buscándola. La familia no quería que supieras nada. Yo soy tu hermana». Un grito ahogado escapó de los labios de Sofía. Todo lo que creía saber estaba en peligro de colapsar. El conde, que hasta hacía poco parecía una figura de salvación, ahora se convertía en una sombra siniestra. Sofía sintió una opresión en el pecho, una mezcla de esperanza y horror. Era una montaña rusa de emociones, mientras las miradas de la gente se centraban en ella. El tiempo se detuvo. El conde comenzó a acercarse, su rostro ahora oscuro, sus ojos brillando con una mezcla de ira y preocupación. «No le creas. Está tratando de manipularte. No sabe de lo que habla». Las palabras del conde resonaron en su mente, pero la nueva revelación la dejaba tambaleándose. ¿Era posible que toda su vida estuviera construida sobre mentiras? ¿Qué había pasado con su madre realmente? La pregunta era una espada afilada en su corazón. Respiró hondo, sintió el aire punzante entrar a sus pulmones. Miró a Miguel en busca de respuestas, pero él solo mantenía sus ojos fijos en el conde. «Tienes que decidir ahora, Sofía», dijo la mujer. «Podemos encontrarla, pero tú necesitas confiar en mí». Sofía sentía que el suelo se quemaba bajo sus pies. La joyería, su refugio, empezaba a convertirse en un laberinto donde cada decisión podría ser un paso hacia el abismo. La verdad brillaba ante ella, pero al mismo tiempo era una sombra siniestra que amenazaba su vida y su futuro. ¿Podría aceptar la verdad que transformaría todo? ¿O sería más fácil aferrarse a la vida que había comenzado a reconstruir? El destino, al borde de revelarse, aguardaba en un susurro entre las sombras. Sofía sentía que el aire se volvía denso, como si una niebla pesada hubiera caído repentinamente en la joyería. Las palabras de la mujer resonaban en su mente, cada una como un golpe sordo. ¿Su madre estaba viva y tenía una hermana? El corazón le latía desbocado. Parecía querer escapar de su pecho. Miró a la joven, buscando algún indicio de falsedad, alguna señal que pudiera aferrarse para mantener la vida que había comenzado a construir. Pero los ojos de la mujer eran sinceros, llenos de angustia. El conde, furioso, dio un paso hacia adelante. Su figura se proyectaba como una sombra amenazante. «Tú no eres más que una estafadora», gritó, su voz burlona resonando como un trueno. La tensión flotaba,
electrizando el ambiente. Las cabezas de los curiosos se movían entre ellos, murmurando, una sinfonía de dudas y asombro. «No le hagas caso, Sofía. No sabe lo que dice», exclamó el conde con renuencia, pero había un temblor en su voz. Sofía notó algo, un destello de miedo oculto detrás de su ira. Un silencio profundo se apoderó de la sala. Sofía miró de uno a otro, sintiendo que el tiempo se detenía. Con una respiración profunda, decidió. «¿Dónde está mi madre?», preguntó. Su voz, firme aunque temblorosa. La mujer dio un paso adelante, su expresión llena de determinación. «En un lugar seguro. Te llevó años evitar que la encontraran, pero ahora estamos juntas y tenemos que salir de aquí». Pero antes de que Sofía pudiera procesar lo que eso significaba, el sonido atronador de un cristal rompiéndose hizo que todos se volvieran. Una luxuriante vitrina se había desplomado y en ese instante un grupo de hombres enmascarados entró en la joyería como tormenta, gritando y amenazando con armas. El caos se desató. Las personas gritaban y trataban de esconderse, mientras los ladrones apuntaban a todos con sus armas. Sofía se sintió como si un tusanimi la arrastrara. Su mente se nubló. Tomó la mano de la mujer, sintiendo que lo poco que había comenzado a construir se desmoronaba. Miguel, gritando para mantener la calma, intentó interponerse. «¡Bajen las armas! ¡No hay necesidad de violencia!». Sus gritos se perdían entre el clamor. Un ladrón le apuntó. «¡Cierra la boca, viejo! ¡Esto es un atraco!». Mientras las balas centelleaban por el aire, Sofía solo podía pensar en su hijo, en la protección de su pequeño. La mujer a su lado, que ahora sabía que era su hermana, la miró con desesperación. «¡Oh, Sofía! Nunca debimos venir aquí. Necesitamos salir, por favor». Cuando los ladrones empezaron a registrar el lugar, Sofía notó que un pequeño objeto brillaba bajo la luz. Era una cadena que había caído. Una joya esencial para su madre. «¡Aguarda! ¡Mi madre! Ella es la verdadera dueña de esto», pensó en un instante claro entre el caos. La revelación la golpeó como un trueno. Mientras el atraco continuaba, un ladrón se acercó a ella. La miró fijamente. «¿Tú eres Sofía Martínez?», preguntó, su tono cambiando. Era casi un susurro. «¡La pensión!». Chocó con la curiosidad y un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. «¡No te atrevas!», susurró la mujer, prácticamente temblando cerca de ella. «Espera, tal vez», dijo el ladrón, como si algo hubiera hecho clic en su mente. Sorprendentemente, bajó el arma. «Yo tengo información sobre tu madre, información poderosa. Si quieres salvarla, ven conmigo». Las palabras flotaron en el aire como una bomba. En ese momento, una elección monumental se presentó ante Sofía. ¿Seguir en la joyería, defender lo que había empezado a construir, o arriesgarlo todo para descubrir la verdad sobre su madre? Mientras las sirenas sonaban a lo lejos, ella sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y dentro de ella, la lucha entre la esperanza y el miedo se encendía como fuego. De repente, la mujer que había entrado como un salvavidas no era la única que ocultaba secretos. ¿Había algo más en la historia de su madre? ¿Podría realmente confiar en esa extraña conexión? La vida de Sofía pendía de un hilo, y el misterio de su madre y su propia historia estaba a punto de desvelarse. Sofía sintió que el aire se volvía denso, como si una niebla pesada hubiera caído repentinamente en la joyería.
Las palabras de la mujer resonaban en su mente, cada una como un golpe sordo. ¿Su madre estaba viva? ¿Y tenía una hermana? El corazón le latía desbocado. Parecía querer escapar de su pecho. Miró a la joven, buscando algún indicio de falsedad. Pero los ojos de la mujer eran sinceros, llenos de angustia. El conde, furioso, dio un paso hacia adelante. Su figura se proyectaba como una sombra amenazante. «Tú no eres más que una estafadora», gritó, su voz burlona resonando como un trueno. La tensión flotaba, electrizando el ambiente. Las cabezas de los curiosos se movían entre ellos, murmurando, una sinfonía de dudas y asombro. «No le hagas caso, Sofía. No sabe lo que dice», exclamó el conde con renuencia. Pero había un temblor en su voz. Sofía notó algo, un destello de miedo oculto detrás de su ira. Un silencio profundo se apoderó de la sala. Sofía miró de uno a otro, sintiendo que el tiempo se detenía. Con una respiración profunda, decidió. «¿Dónde está mi madre?», preguntó, su voz firme aunque temblorosa. La mujer dio un paso adelante, su expresión llena de determinación. «En un lugar seguro. Te llevó años evitar que la encontraran, pero ahora estamos juntas y tenemos que salir de aquí». Pero antes de que Sofía pudiera procesar lo que eso significaba, el sonido atronador de un cristal rompiéndose hizo que todos se volvieran. Una lujosa vitrina se había desplomado, y en ese instante, un grupo de hombres enmascarados irrumpe en la joyería como una tormenta, gritando y amenazando con armas. El caos se desató. Las personas gritaban y trataban de esconderse, mientras los ladrones apuntaban a todos con sus armas. Sofía se sintió como si un tsunami la arrastrara. Tomó la mano de su hermana, sintiendo que lo poco que había comenzado a construir se desmoronaba. Miguel, gritando para mantener la calma, intentó interponerse. «Bajen las armas. No hay necesidad de violencia». Sus gritos se perdían entre el clamor. Un ladrón le apuntó. «Cierra la boca, viejo. Esto es un ataque». Mientras las balas centelleaban por el aire, Sofía solo podía pensar en su hijo, en la protección de su pequeño. La mujer a su lado, que ahora sabía que era su hermana, la miró con desesperación. «Sofía, nunca debimos venir aquí. Necesitamos salir, por favor». El ladrón más alto, que sostenía una gran pistola, se acercó a ellas, observando a Sofía con curiosidad. «¿Tú eres Sofía Martínez?». Su tono cambiaba, como si algo importante estuviera por revelarse. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna. «Sí, ¿qué quieres?». La tensión se palpaba en el aire. «Tu madre», comenzó el ladrón, pero fue interrumpido por un grito agudo que congeló a todos. Un disparo sonó en la parte trasera de la tienda. Las luces parpadearon. Un segundo ladrón, más nervioso, había disparado al aire. «Cierra la boca, Dani. No digas nada». La sala estalló en caos. Las personas gritaron y el ladrón nervioso apuntó su arma a la multitud. La mujer, a su lado, se agachó. «No te acerques, no le creas». Pero Sofía no podía pensar con claridad. «Dame información y podré ayudar a tu madre», dijo el ladrón, su rostro ahora visible en la luz titilante. De repente, la atmósfera cambió. Las luces comenzaron a apagarse en la tienda y una risa oscura emergió del conde, como si todo esto fuera un espectáculo. «Claras mentes dominan», exclamó mientras daba un paso adelante. La multitud se congeló y Sofía sintió un escalofrío que la hizo temblar. La verdad la golpeó de lleno en el estómago.
El conde no era quien decía ser. Esto es un elaborado juego, murmuró. Tu madre tiene secretos, golpes bajos. Nadie se va a interponer en mi camino. Tú, Sofía, eres solo una pieza en este tablero. Mientras el caos se desataba a su alrededor, Sofía se dio cuenta de que había estado atrapada en un plan más grande de lo que jamás imaginó. No solo estaban en peligro por el atraco, el conde había estado manipulando cada detalle de su vida desde las sombras, atando cabos que la dejaron expuesta. Miguel, herido en el tiroteo, cayó al suelo, y el enmascarado miró a Sofía, como si en ese instante se jugara el futuro de todos. La bomba de información se había lanzado, y las relaciones comenzaban a desmoronarse. ¿Podía confiar en su hermana? La mirada del conde era una mezcla de locura y determinación. La red de mentiras se cerraba. El caos giraba a su alrededor, y Sofía se sintió en el centro de un torbellino. ¿Qué debo hacer?, gritó mientras el ladrón que había hablado se acercaba aún más. La pregunta resonaba, temblando entre la verdad y la desesperación. Se estaba hundiendo en un abismo sin fin. Las sombras se alzaban y el verdadero juego estaba apenas comenzando. Sofía sintió que el aire se volvía denso, como una niebla pesada. Las palabras de la mujer retumbaban en su mente, mientras su corazón latía con fuerza. ¿Dónde está mi madre?, preguntó. Su voz temblorosa, pero firme. Las miradas de todos se centraron en ella, la ansiedad flotando como un manto espeso en la joyería. Pero antes de que la mujer pudiera responder, el ladrón más alto dio un paso al frente. «¡Cállate! ¡Tú no sabes nada!», gritó, su volatilidad llenando la habitación. De repente, un estallido interrumpió el caos. Un vidrio se rompió, el sonido atronador reverberó, y las luces de la tienda comenzaron a parpadear, bañando la escena en sombras que danzaban como fantasmas. Sofía sintió cómo su estómago se encogía al ver al conde moverse hacia ella. Su rostro, una máscara de furia y control. «No le hagas caso, Sofía. Debes ignorar a esta impostora», dijo, apuntando con desdén a la mujer que llamaba hermana. Pero en ese momento, los murmullos se convirtieron en un clamor sea, como si un torrente de rabia y desesperación emergiera. «¡Espera!», llamado el ladrón de antes, parecía dudar. «Tu madre, ella tiene algo que tú necesitas. ¿Tú realmente no lo sabes?». La tensión en el aire se volvió insoportable. Sofía se dio cuenta de que su corazón latía desbocado. Un nudo en la garganta la hacía sentir atrapada. «¿Qué quieres decir?», respondió, intentando mantener la calma. Pero el ladrón abrió la boca como si se fuese a desahogar, y luego vaciló, mirando al conde con una mezcla de desafío y temor. De repente, el conde sonrió, un gesto frío que heló la sangre de Sofía. «Tú no sabes lo que estás a punto de perder, Sofía», dijo de manera casual. Entonces, sin previo aviso, un segundo grupo de hombres irrumpió, gritos y caos. La atmósfera se tornó oscura, como un tornado de pánico que se cernía sobre ellos. En el confuso revuelo, un disparo sonó. Todo se detuvo. «¡No!», gritó Sofía. Vio a Miguel caer al suelo, su cuerpo tambaleándose. El miedo incomparable se apoderó de ella mientras su corazón se hundía. Y en ese instante se dio cuenta de que Miguel no solo era un amigo, sino también un aliado vital. «¡Miguel!», gritó, buscando su mirada. Pero el tiempo parecía haberse detenido, y su mundo estaba desmoronándose. Mientras el ladrón más furioso comenzaba a acercarse a Sofía, algo increíble ocurrió. Su hermana se interpuso entre ellas. «¡No te acerques!»,
gritó. En el torbellino del horror, su hermana sacó una pequeña pistola de su bolso. «Yo sé quién eres tú, conde. No te atrevas a acercarte más», dijo, su voz resonando con fuerza. «¿Qué? ¿Tú?», fue lo único que pudo articular el conde, paralizado ante la revelación. La multitud se contuvo, mirando como si la realidad estuviese cambiando ante sus ojos. «Soy la verdadera hija de tu madre», declaró su hermana con firmeza, y Sofía sintió que el mundo se escabullía de sus dedos. «Tú la separaste de ella. Hiciste que ella creyera que estaba muerta para poder robarle su herencia. Es un traidor», añadió, su voz llena de rabia. Sofía se sintió atrapada entre dos mundos, el de la hermana desconocida que traía revelaciones inesperadas y el de un pasado que la perseguía. La verdad se volvía borrosa. ¿Podía confiar en su hermana? Alguien que se había presentado en medio de un caos y una mentira tan grande. Mientras sus pensamientos se abrían y cerraban en un laberinto de confusión, el conde se retorció, su expresión cambiando de incredulidad a furia absoluta. «Tú no sabes nada de mí, ni de nuestras familias. Tu madre no solo está viva, está en grave peligro por tu culpa», rugió, dejando a todos boquiabiertos. Las sombras comenzaron a abrazarla, y la historia que había mamado desde niña ahora flotaba en un abismo de engaños y revelaciones. Aquella joyería se sentía cada vez más como un campo de batalla, y Sofía se dio cuenta de que el cambio se avecinaba. Las ramas de su vida estaban a punto de entrelazarse en un viaje que jamás había esperado. Con esas palabras intermitentes, la joyería se llenó de un silencio absoluto, una pausa en la que todas las miradas estaban fijas en Sofía. ¿Podría destrabar la verdad que se ocultaba detrás de la traición? Podía sentir que todo lo que había conocido y creído estaba a punto de sepultarla. El misterio se cerraba como una trampa, y ella no tenía más opción. Y justo cuando todo parecía estar decidido, una figura emergió del fondo de la joyería, oscura y decidida. Un nuevo juego iba a comenzar, y su vida nunca volvería a ser la misma. Sofía sintió que el aire se volvía denso, como una niebla pesada. Las palabras de la mujer retumbaban en su mente. Preguntó, su voz temblorosa pero firme. Las miradas de todos se centraron en ella, la ansiedad flotando como un manto espeso en la joyería. El conde, ahora más inquieto que nunca, se acercó con una intensidad que hacía que sus piernas casi temblaran. «Sofía, lo que realmente importa no es tu madre, son las joyas. Todo esto es un juego», dijo, su tono cargado de desprecio y desafío. Sofía se dio cuenta de que sus palabras no solo eran un ataque, eran un intento de desestabilizarla. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la tienda. La puerta principal voló abierta de golpe, y un grupo de figuras encapuchadas irrumpió, interrumpiendo la escena. El caos estalló en un instante. Los gritos resonaron como ecos de terror. «Ladrones». La atmósfera cambió de golpe. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. «¡Todos al suelo!», gritaron, mientras los hombres exhibían armas con una ferocidad aterradora. La gente empezó a hundirse en el suelo. Gritos ahogados llenaban el aire. Al fondo, su hermana se estaba moviendo, tratando de mantenerse cerca de ella. Sofía tomó su mano, en un intento casi instintivo de defenderse. De repente, el ladrón que había hablado antes se volvió hacia el conde. Su expresión cambió de hostilidad a reconocimiento. «¡Tú! ¡Eres tú!», gritó, apuntándolo con la pistola. «Sabía que estabas detrás de todo esto». Un murmullo creciente de confusión y miedo se extendió entre los presentes.
El conde, que parecía preparado para cualquier cosa, se quedó inmóvil. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, pero su voz temblaba. Sofía sintió que una corriente fría le recorría la espalda. ¿Qué relación tenía el conde con estos hombres? El ladrón se acercó. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y miedo. «Te creíste más astuto que todos. Pensaste que podrías traicionar a tu propia familia y salir impune. Pero aquí estamos. Esto no es solo un atraco». Los murmullos confundidos se intensificaron a su alrededor. Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿De qué estaba hablando? ¿Familia? El ladrón, que parecía conocer al conde, continuó. «La fortuna que intentabas robar era nuestra, pero no vamos a dejar que sigas adelante con tu plan». Y con esas palabras, todo lo que creía conocer se tambaleó. La mirada del conde se tornó oscura. «No puedes hacer esto. Mi familia ha pagado un precio muy alto por tener lo que tenemos. No dejaré que arruines nuestro legado», rugió. Pero la rabia no era más que un eco vacío. La atmósfera se tornó opresiva. Cada respiración era pesada. Sofía observó a su hermana, intentando buscar respuestas en sus ojos, pero encontró solo preocupación. «No están aquí solo por las joyas, Sofía. Ellos saben por qué este lugar es importante. Hay algo más en juego, algo oscuro», susurró mientras el pánico se apoderaba de su voz. Las luces comenzaron a parpadear, y el caos pareció alcanzar su punto culminante. El ladrón, que había comenzado toda la confusión, dio un paso hacia el conde, avanzando con determinación, su arma lista. «Hoy es el día de rendir cuentas. No permitiré que sigas destruyendo vidas, empezando por la de ella», gritó, apuntando directamente al conde. Pero justo cuando todo parecía que iba a estallar, el aire se heló. El conde esbozó una sonrisa malévola. «No sabes en qué te metes», dijo, mientras de su bolsillo sacaba un pequeño dispositivo. En un movimiento rápido, lo apretó, y una explosión retumbó en la joyería, haciendo que el suelo temblara. Sofía sintió que la tierra se partía. Todo se volvió confuso. Luz y sombra bailaban. En la confusión, gritos y llantos se mezclaron. Su hermana la apretó con fuerza. «Tenemos que salir de aquí», dijo, arrastrándola. Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador surcó el aire. «¡No!», gritó Miguel desde el suelo, levantando una mano llena de sangre. «La verdad es mucho más oscura de lo que piensan». La imagen de Miguel, herido y lleno de desesperación, la atravesó como un rayo. La revelación que había temido durante tanto tiempo, la que había sentido en las sombras, ahora golpeaba con fuerza. «¿Qué sabes?», preguntó Sofía, incapaz de despegar la mirada del hombre que había sido su ancla. Los ladridos de los hombres y las luces parpadeantes hacían que las respuestas parecieran un eco distante. Pero una nueva verdad estaba surgiendo, una más letal que cualquier otra. El caos rugía a su alrededor, y en medio del descontrol, su vida, que había comenzado a reconstruir, se balanceaba peligrosamente. ¿Podría realmente confiar en su hermana, en su familia? ¿Y qué pasaría con Miguel? Mientras la joyería crujía, las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y el verdadero enigma estaba a un paso de explotar. Sofía, sin saber cómo avanzar, sintió que todo lo conocido se deslizaba por sus dedos. Una sombra oscura se cernía,
y cualquier movimiento podía desatar su destrucción. El presente y el futuro se enredaban, amenazando con devorarlas a todas. Las sombras de la verdad y el engaño se enfrentaban, y para Sofía, el miedo se tornó en desesperación. La pregunta era clara, pero complicada. ¿Quién era realmente su familia? Mientras el bullicio y la confusión las envolvían, el futuro permanecía incierto, esperando a ser revelado. Sofía sintió que el aire se volvía denso, como una niebla pesada. Las palabras de la mujer retumbaban en su mente, mientras su corazón latía con fuerza. «¿Dónde está mi madre?», preguntó, su voz temblorosa, pero firme. Las miradas de todos se centraron en ella. La ansiedad, flotando como un manto espeso en la joyería. El conde, ahora más inquieto que nunca, se acercó con una intensidad que hacía que sus piernas casi temblaran. «Sofía, lo que realmente importa no es tu madre, son las joyas. Todo esto es un juego», dijo, su tono cargado de desprecio y desafío. Sofía se dio cuenta de que sus palabras no solo eran un ataque, eran un intento de desestabilizarla. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la tienda. La puerta principal voló abierta de golpe, y un grupo de figuras encapuchadas irrumpió, interrumpiendo la escena. El caos estalló en un instante. Los gritos resonaron como ecos de terror. ¡Ladrones! La atmósfera cambió de golpe. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. «Todos al suelo», gritaron, mientras los hombres exhibían armas con una ferocidad aterradora. La gente empezó a hundirse en el suelo. Gritos ahogados llenaban el aire. Al fondo, su hermana se estaba moviendo, tratando de mantenerse cerca de ella. Sofía tomó su mano, en un intento casi instintivo de defenderse. De repente, el ladrón que había hablado antes se volvió hacia el conde. Su expresión cambió de hostilidad a reconocimiento. «¡Tú! ¡Eres tú!», gritó, apuntándolo con la pistola. «Sabía que estabas detrás de todo esto». Un murmullo creciente de confusión y miedo se extendió entre los presentes. El conde, que parecía preparado para cualquier cosa, se quedó inmóvil. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, pero su voz temblaba. Sofía sintió que una corriente fría le recorría la espalda. ¿Qué relación tenía el conde con estos hombres? El ladrón se acercó. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y miedo. «Te creíste más astuto que todos. Pensaste que podrías traicionar a tu propia familia y salir impune. Pero aquí estamos. Esto no es solo un atraco». Las miradas de la multitud se volvían cada vez más inquietas mientras la tensión crecía. Sofía sintió un nudo en el estómago. «¿De qué está hablando?», susurró a su hermana, ansiosa. La mujer la miró con ojos llenos de preocupación. «No están aquí solo por las joyas, Sofía. Ellos saben por qué este lugar es importante. Hay algo más en juego, algo oscuro». Las luces comenzaron a parpadear y el caos parecía alcanzar su punto culminante. El ladrón, que había comenzado toda la confusión, dio un paso hacia el conde, avanzando con determinación, su arma lista. «Hoy es el día de rendir cuentas. No permitiré que sigas destruyendo vidas, empezando por la de ella», gritó, apuntando directamente al conde. Pero justo cuando todo parecía que iba a estallar, el aire se heló. El conde esbozó una sonrisa malévola. «No puedes hacer esto. Mi familia ha pagado un precio muy alto por tener lo que tenemos. No dejaré que arruines nuestro legado», rugió, pero sus palabras se perdieron en el clamor. La atmósfera se tornó opresiva.
Sofía observó a su hermana, intentando buscar respuestas en sus ojos, pero encontró solo desesperación. «No podemos quedarnos aquí. ¡Vamos!», dijo. Pero el ladrón no se movió, y en un giro inesperado, la joyería tembló nuevamente, pero esta vez no por los gritos o la violencia. Una explosión repentina retumbó en el aire. Una sección de la pared se desmoronó, y entre el polvo y el escombro emergió una figura. Sofía se quedó congelada, mirando la sombra que se acercaba. «¡Sofía!», gritó una voz familiar. Su corazón dio un vuelco. Era su madre, con rasgos que no había olvidado. «¿Qué has hecho? Estás en peligro». Sofía sintió como si todo lo que había creído hasta ahora se desmoronara. El hombre que había sido su salvador se convertía en su enemigo, y su madre, a quien creía muerta, estaba ahí, frente a ella. La confusión aumentó. La mujer a su lado, su hermana, se puso pálida, y el conde parecía tambalearse, como si el mundo le hubiera dado un giro. «¿Cómo es posible?», murmuró él, su furia ahora mezclada con el horror. La explosión había revelado secretos enterrados, un pasado que nunca imaginó y una nueva amenaza en su vida. Su madre estaba viva, pero las implicaciones de esa revelación eran abrumadoras. En un instante, todas las piezas encajaron, transformando su entendimiento y las relaciones que creía tener. «Estás en medio de algo mucho más grande, Sofía», dijo su madre, avanzando a su lado, empapada de adrenalina y miedo. «Debemos salir de aquí, ahora». Las sombras del pasado se alzaban, y lo que alguna vez fue claro, ahora estaba envuelto en dolor y traición. Mientras el caos continuaba a su alrededor, Sofía supo que su vida nunca volvería a serla. Se hallaba en el epicentro de una tormenta, y el pasado amenazaba con consumirla. La verdad, que había deseado con tanto anhelo, se había vuelto un laberinto de secretos. ¿Qué más ocultaba su madre? ¿Por qué había vuelto y qué significaba esto para su futuro? Las respuestas estaban a punto de revelarse, y cualquier movimiento podría ser el último. Sofía sintió que el aire se volvía denso, como una niebla pesada, mientras su madre, que creía muerta, se acercaba a ella con una mezcla de urgencia y horror en sus ojos. «Debemos salir de aquí, ahora», repitió su madre. Pero el caos que se desataba a su alrededor hacía que no pudiera pensar con claridad. El conde se tambaleó, su pie tropezando con lo que quedaba de una vitrina rota. «¡Esto no puede estar pasando!», gritó, mientras una risa oscura y casi maníaca escapaba de su garganta. «Tu madre. No deberías haber estado aquí. Todo estaba bajo control hasta que llegaste». Las palabras del conde sobrevuelan la habitación, cargadas de amenaza. Sofía sintió un nudo en la garganta. Miró a su madre, buscando respuestas, pero las sombras en los ojos de la mujer revelaban más preguntas de las que respondían. «¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué vuelves ahora? ¿Qué has hecho?». La voz de Sofía tembló, un eco de angustia y confusión. La multitud en la joyería estaba al borde del pánico. Los ojos estaban fijos en ellos. Murmullos de incredulidad y miedo flotaban en el aire. La figura del conde se encorvó, como si tomara energía de la tensión imperante. En ese instante, un grito atravesó la atmósfera. Era Miguel, aún en el suelo, tratando de elevar su voz, a pesar del dolor. «Sofía, ten cuidado». A su advertencia, la sala se volvió un hervidero. Un golpe sordo resonó mientras la puerta trasera de la joyería se abría abruptamente, revelando a una segunda figura. Un hombre vestido de oscuro. Avanzaba firme, su rostro oculto tras una máscara.
pero su postura y los ojos que brillaban con ferocidad no dejaban lugar para dudas. «Suelta todo, conde», ordenó, su voz resonando en el espacio, firme como el acero. El conde se giró, aterrorizado. «¿Pero cómo? ¡Esto no puede ser real!». La historia que había construido con hilos de engaño comenzaba a desmoronarse, y todos los ojos se fijaron en el nuevo intruso. Sofía sintió cómo su corazón se aceleraba. «¿Quién eres tú? ¿Qué quieres?». La inquietud de su voz fue absorbida por el caos. El nuevo hombre levantó una mano, liberando un pequeño dispositivo. Un destello de luz atrapó la atención de todos. «¡Mira todos, apártense!», dijo el enmascarado, su mirada fija en el conde. «Nada de esto tiene que terminar en una tragedia. Pero si no sueltas el control que tienes sobre ella, será el final para todos». El conde sonrió de una manera escalofriante, levantando también su mano en un gesto que impulsaba la confusión. «Así que, ahora tienen a un héroe. Pero nadie sabe lo que verdaderamente está en juego. Ustedes no entienden nada, ¿verdad? La verdad afecta a todos, aún a los inocentes». Sofía se sintió atrapada, con deseo de entender pero siendo incapaz de descifrar lo que estaba sucediendo. Entonces una explosión resonó en el fondo. La joyería tiembla, como si el cielo se abriera. Cristales se desmoronaron. «¿Qué has hecho?», gritó su madre. Las luces comenzaron a fluctuar, y en medio del caos, un nuevo giro sacudió el ambiente. El hombre, que apareció del nada, se quitó la máscara de un tirón. Sofía se quedó paralizada al reconocerlo. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba aún más. El hombre que antes parecía un extraño era, nada más y nada menos, que su padre. La verdad enterrada, tan profundamente que había creído que se había extinguido, fue arrojada a la luz con un solo movimiento. «¡Papá!». Su voz se quebró, y las realidades que había conocido hasta ese instante comenzaron a desvanecerse. La confusión y el horror se entrelazaron, y mientras el caos se multiplicó, Sofía supo que las cartas estaban sobre la mesa. Todo lo que había creído, cada decisión, cada sacrificio, se tambaleaba al borde de un abismo de antiguas traiciones y secretos. Las palabras de su madre resonaban. «¿Qué has hecho? En verdad, ¿qué has hecho?». Y mientras la joyería retumbaba con el eco de verdades y mentiras, Sofía sintió que el destino se aferraba a su cuello como una sombra. El futuro, ahora un territorio desconocido, esperaba al otro lado del horror. ¿Podría encontrar respuestas antes de que todo se volviera irreparable? La historia apenas comenzaba, y la verdad se cernía amenazante, lista para devorarlas a todas. Sofía sintió que el aire se volvía denso como una niebla pesada, mientras su madre, que creía muerta, se acercaba a ella con una mezcla de urgencia y horror en sus ojos. «Debemos salir de aquí, ahora», repetía su madre, su voz rasgada. Pero la confusión rodeaba a Sofía. «¡Oh, no deberías estar aquí!», gritó el conde, como si las palabras pudieran deshacer la realidad que se les presentaba. «¡Has arruinado todo!». Las luces temblaban con el caos creciente, y la multitud comenzó a murmurar. Sofía miró a su madre, incapaz de procesar lo que veía. La figura que había sido solo un recuerdo, una sombra en su infancia, ahora estaba frente a ella. «¿Mamá? ¿Cómo es posible?». La vulnerabilidad de su voz resonó en la habitación. Su madre, con el rostro marcado por los años de dolor y secretos, aseguró: «No tengo tiempo para explicaciones. Lo que creías saber es solo la punta del iceberg. Lo que hiciste hoy podría costarle a tu vida, Sofía».
Antes de que Sofía pudiera absorber el impacto de esas palabras, un estruendo resonó en la joyería. La puerta trasera se abrió de golpe y una figura oscura apareció, empujada por la oleada de caos. Era un hombre alto, con un abrigo largo que ondeaba a su paso, el cabello negro azabache enmarañado bajo una capucha. Su mirada era fría, y cuando se giró hacia ellos, el tiempo pareció detenerse. ¡Cállense todos! Su voz era profunda y autoritaria, resonando más fuerte que el bullicio. Al instante, todos se callaron. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Quién eres tú?», exigió el conde, la furia reemplazada por un destello de miedo. El misterioso hombre se acercó, ignorando su pregunta. «Tu secreto acaba de salir a la luz». «No tienes más tiempo», dijo, mirando a Sofía directamente a los ojos. «Ella es parte de una historia que no conoces. Te guste o no, tienes que escucharme». Sofía sintió su estómago revolver. «¿Qué historia? ¿Qué estás diciendo?». La figura se giró hacia su madre, como si una conexión invisible los uniera. «Nunca debiste traicionar a tus raíces, querida». Sofía observó cómo la expresión de su madre se transformaba en horror. «¿Raíces? ¿De qué hablas?». La tensión en la habitación aumentaba. Todos podían sentirlo. «Es complicado, lo sé», continuó el hombre, su voz baja. «Tu madre ha estado en la oscuridad. Tú has sido un peón sin saberlo. El conde tiene sus propios planes». Al mencionar el nombre del conde, la atmósfera se espesó. El conde, furioso, hizo un movimiento hacia adelante. «¡Cállate! Cualquier cosa que digas es una locura. Tú no eres parte de esto». Pero su voz temblaba. Se veía inseguro. «¡Sofía!». Sintiendo que una tormenta se avecinaba, dio un paso atrás. «¿Qué ha hecho mi madre? ¿Cuál es la verdad?», preguntó, su voz temblando. «Te diré, pero tienes que confiar en mí». El hombre giró su rostro hacia ella. Los ojos reflejaban un dolor oculto. «Tu madre es la clave. La familia no es lo que parece. Hay un poder en juego que ni siquiera imaginas». Apenas había terminado la frase, un grito ilustre resonó desde el fondo de la joyería, agudo y lleno de miedo. Apareció otra figura, tambaleándose, cubriendo su rostro, con una mano ensangrentada. «Sofía, la verdad está maldita». Era Miguel, su amigo, luchando por mantenerse en pie. «Ellos, nadie está a salvo. El conde». El grito de Miguel cortó el aire como un cuchillo. La revelación momentánea lo dejó tambaleando, mientras una sombra oscura se materializaba detrás de él. En un instante, la luz se apagó y un estruendo resonó. Las puertas se cerraron de golpe. El pánico se desató. «¡Corre todos afuera!», gritó la madre de Sofía, y en medio del caos, el tiempo pareció romperse. El ladrón que había aparecido ahora era algo más que un extraño. Era parte de un juego más grande, más aterrador. «Tu padre», murmuró el hombre desde las sombras. «Él no está muerto y te ha estado observando todo el tiempo». Sofía sintió un frío helado en su corazón. Las palabras golpeaban su mente como un eco aterrador. ¿Su padre estaba vivo? ¿Qué significaba todo esto? Mientras la habitación se ahogaba en confusión, la revelación inundó su ser, amenazando con consumirla. El pasado estaba volviendo a buscarla. Todo lo que conocía giraba entre sombras y secretos. «¡Sal de aquí, Sofía!», gritó su madre, y en un instante caótico, la vida de todos pendía de un hilo. El destino esperaba con los brazos abiertos, y no había vuelta atrás. Sofía sintió que el aire se volvía denso, como una niebla pesada. La revelación de su madre frente a ella
Era un torbellino de emociones. «¡Mamá!», gritó, con los ojos llenos de lágrimas. Pero el caos aún reinaba en la joyería. «¡Salgamos de aquí!», urgió su madre. Su expresión de determinación contrastaba con el pánico que se respiraba. El conde, con la ira destilando de él, se abalanzó hacia ellas. «No escaparás tan fácilmente. Todo esto ha sido por un motivo». La tensión se palpaba en el aire, un hilo fino que podría romperse en cualquier momento. «¿Qué motivo?», exigió Sofía, su voz temblando pero firme. Las luces parpadeaban por la desesperación. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos ahogados. «No podemos quedarnos aquí, ¿verdad?», continuó, sintiendo que las palabras le costaban más de lo habitual. Su hermana, aún a su lado, la miró con una expresión que hablaba más que 1000 palabras. «Confía en ella, Sofía. Es tu única salida», dijo, sosteniéndole la mano, brindando el apoyo que tanto necesitaba. El ladrón que había aparecido se movió con rapidez, interponiéndose entre ellas y el conde. «Cada segundo cuenta. Si no te alejas ahora, perderás todo, incluyéndolas a ellas». La firmeza de su voz resonó en la habitación, y el conde, atrapado entre su furia y el miedo, vaciló. Un estruendo nuevo resonó desde la entrada principal. Las puertas estaban cerradas de golpe, pero algo se estaba moviendo. «Espérense», gritó Miguel, arrastrándose hacia ellas, su rostro pálido, pero determinado. «La verdad está detrás de lo que ustedes creen». «¿Qué verdad, Miguel?». Sofía se volteó hacia él, sintiendo el nudo en su pecho apretarse. «¿Qué sabes de todo esto?». Su amigo respiró hondo. Su voz era un susurro, aunque tembloroso. «El conde ha estado manipulando todo. Tiene secretos que amenazan no solo a ustedes, sino a cada persona involucrada». El rostro de su madre se tornó blanco. La conexión entre ellas se volvió palpable. «Es hora de desenmascarar al conde», dijo la madre de Sofía, avanzando con poder. «No dejaremos que nuestras vidas sean controladas por él». La sala se llenó de un silencio denso, como si el mundo hubiera detenido su curso. La mirada del conde se tornó desesperada, reconociendo que había perdido el control. Zero estaba haciendo su juego final, y las cartas eran cada vez más peligrosas. «No pueden hacer esto. Siempre tendré la última palabra», proclamó, pero su voz tembló. «¿Esa es la última palabra que tendrás?», replicó el ladrón, su voz baja pero firme. Justo en ese momento, un estruendo resonó a través de la joyería. La entrada principal se cerró, y un grupo de figuras encapuchadas irrumpió, como sombras salidas de pesadillas, interrumpiendo la tensa escena. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!», gritó uno de ellos, y el pánico se desató. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «¡Mamá! ¡Hay que salir ahora!». La desesperación la llevó a actuar. Sin pensarlo, tomó la mano de su hermana y comenzó a correr hacia una salida lateral. Mientras corrían, el caos se desataba tras ellas. Gritos, cristales rompiéndose, el sonido de armas. Era un mar de desesperación. Pero Sofía no miraba atrás. Solo quería salir, encontrar un lugar seguro. Con su hermana y su madre a su lado, atravesaron la joyería llena de miedo, pero también de valentía. Una vez afuera, la brisa fresca las envolvió. Sofía se detuvo y miró a su madre, a la vez familiar y desconocida. «Mamá, ¿por qué no volviste antes? Necesitábamos tu ayuda», dijo, la angustia brotando de su voz. «Yo sabía que un día tendría que enfrentar esta verdad.
aunque temía por vosotras. Pero ahora que estamos aquí, este es nuestro momento, respondió su madre. La fuerza en su voz resonaba en su ser. En ese instante, la conexión se reforzó. Ya no eran solo sombras del pasado, eran luchadoras, unidas en la adversidad. Con un susurro para sí misma, Sofía se prometió que no dejaría que el miedo las controlara. Lo enfrentaremos juntas como familia. Un ruido a su espalda hizo que giraran sobre sus talones. Vieron al conde, su figura empapada de ira, gritando palabras de odio y amenaza. Pero lo que antes le había dado poder, ahora parecía más frágil que nunca. En su venganza encontró la derrota. Mientras se alejaban, Sofía sintió un rayo de esperanza en el fondo de su corazón. A pesar de que había sido arrastrada a un torbellino de secretos y mentiras, allí, a su lado, estaban las personas que más amaba. La historia no había terminado, solo estaba al borde de un nuevo comienzo. La vida era un viaje lleno de misterios, pero ninguna sombra podría separarlas otra vez. Antes de que te vayas, necesito que hagas esto ahora. Suscríbete al canal Imúdicamente para no perderte las próximas historias exclusivas que están en camino. Dale al like para apoyar el algoritmo y sobre todo, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar al canal. No esperes ni un segundo más para hacerlo.